Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor, y hoy, en este programa, que posiblemente sea el número 100, tengo el inmenso honor y tengo que dar las gracias a nuestros invitados de hablar de una guerra que duró 170 años. Creo que en el tiempo en el que estamos de caos creo que de lo mejor que podemos hablar, a ver si podemos quitarle hierro a la realidad. Y para ello tengo por una parte a Jorge Rivera, director, productor, creador del documental de La Guerra Más Larga, ya Román López Cabrera, que dibujó y escribió un cómic llamado Hay que arreglarlo de Dinamarca. Buenas tardes, buenos días, depende de cuando os escuchéis, y muchas gracias por venir a los dos. No sabéis la ilusión que me hace teneros en las ondas. Qué buena, es un placer. Encantado. Bueno, ¿qué une a un director de documentales y a un dibujante de cómics? Pues una guerra. Una guerra que surgió hace mucho tiempo, en la época de la independencia, de la Guerra de Independencia Española, y que enfrentó al maravilloso pueblo de Huéscar contra toda Dinamarca. Ahora explicaremos un poco la situación, ¿no? Lo que pasa que Jorge y Román han hecho un documental y un cómic que creo que es una pieza única. Es decir, yo no puedo recomendar ver el documental sin leer el cómic y viceversa. Lo cual al día de hoy, Jorge, creo que supone un pequeño problema que va a estar resuelto en verano, según parece, ¿no? Sí, bueno, esperamos que el documental llegue a las plataformas en verano. Lo hemos estado retrasando por diferentes motivos, sobre todo por trabajo, ¿no? De otros proyectos y eso. Pero si, vamos, Dios mediante, estaremos ahí en verano. Te lo haremos saber a ti y a todos tus oyentes. Ole. Bueno, pues no sé si a raíz, luego Román nos lo explicará, surgió un cómic que tiene, creo que, el mejor título, y creo que da parte también del título a este podcast, que lo vamos a llamarlo de Dinamarca, que se llama Hay que arreglarlo de Dinamarca, porque en aquel momento fue un follón, vamos a entendernos bien, pero fue un follón muy divertido. Además, hay una cosa que me encanta, ¿no?, que es como los daneses, con esa cultura tan del norte y tan fría, lo vamos a ver, se meten en el ajo, pero como se suele decir aquí en España, ¿no?, nos pasan por la izquierda. Llega un momento en el que hay un pueblo de Huéscar que está lleno de vikingos. Vale, ¿qué es lo que pasó? ¿Lo contáis vosotros o lo cuento yo? Tira de Jorge. Bueno, ¿Desde dónde nos vamos? ¿De dónde nos vamos? Bueno, para ser breve, decir, venga. Hasta el archivero. Hasta aquí hay un archivero en Huéscar que abre un papel. Vale, pues mira, en 1809 España entra en guerra con Francia. Como sabemos, éramos aliados desde antes, ¿no? Con la guerra napoleónica, éramos aliados de Napoleón. Y teníamos una división de élite que mandamos a Dinamarca con 15.000 soldados. Y aprovechando que estaba vacía España, pues Napoleón intenta conquistarnos y le damos una patada al francés. Todavía hay gente que se lamenta de ello por un lado y hay gente que se alegra. Pero la cosa es que entramos en guerra con Dinamarca. Y bueno, parece ser que en medio de toda esta guerra de la independencia y tal, hay un pueblo que hace, un pueblo granadino que se llama Huéscar, que hace esta declaración de guerra diciendo que hay que pelear contra los daneses y que no tengan cobijo en ese pueblo, si aparece alguno. Se hace un bando y lo que se hace es simplemente pues que la junta municipal o los gobernantes de ese momento acogen esa acta, la colocan y se acaba, ¿no? Después, claro, como a nivel de Estado se firma la paz, bueno, ya pasan los años, pero esto no va más hasta que en 1981 un archivero de Huéscar, Barberán, descubre este papel de la declaración de guerra y dice: estamos en guerra con Dinamarca. Y escribe un artículo que lleva como título Hay que arreglarlo de Dinamarca. Y aquí le doy el testigo a Román. pues la verdad es que, hombre, a mí lo que más me interesó, y supongo que lo realmente llamativo, es lo que viene a continuación, ¿no? Como a raíz de ese artículo que escribe Barberán, en un diario local empieza a escalar la noticia cada vez en periódicos
de mayor tirada, y cómo se va haciendo cada vez más grande la pelota, y sobre todo sin perder nunca ese tono sarcástico y de buen rollo, ¿no? Eso fue lo que de verdad me atrajo de esta historia. Porque yo en esta historia, es decir, tanto en el documental como en el cómic, la divido en tres partes, ¿no? El hecho histórico en sí, que es el principio de tanto del documental del cómic, ¿no? Es decir, lo que ha contado Jorge, ¿no? Con el escuadrón de élite, que también antes fuera de micro estaba diciendo, voy a evitar decir berlanguiano, voy a decirlo ya porque es que dilo. El mero hecho histórico también es berlanguiano, es decir, es que lleguen unas tropas españolas de élite, lo mejor, los meten en un castillo, y yo entiendo que por aquel momento de estar talado, y porque tienen frío lo acaban quemando, es de Berlanga. Es decir, yo veo las escenas en mi cabeza. Luego está el momento, como ha dicho Román, que escala la noticia, ¿no? Es decir, cómo va pasando de un diario comarcal a llegar a la sede de la OTAN o de la ONU en Bruselas, que dices tú, ¿cómo decir, esto se ha descontrolado? Es decir, y luego ya, ¿no? El resultado final, ¿no? Con la firma del acuerdo de la paz, que es como otra historia que también sale muy bien retratada tanto en el cómic como en el documental, que es una maravilla pura. Es decir, es todo, es decir, y todo muy bien hilvanado. Vale. Para mí, eso es un poco las tres partes, tanto que sucede de las dos obras y de la historia. Me interesa saber cómo Jorge llega a conocer la historia, porque Jorge es el que primero hace el documental, ¿no? Y luego viene un poco Román, un poco a su estela. Bueno, sí, ¿no? Porque, o sea, vino después, creo yo, Román, corrígeme si me equivoco, pero no fue porque él viese la película. De hecho, la película ya había empezado con el cómic cuando pusimos en contacto para ver la película y hablar. A ver, a mí yo estaba viviendo en Dinamarca, yo estaba viviendo 15 años en Dinamarca por diferentes motivos y trabajaba como gestor cultural y entre otras iniciativas hice un festival de cine. Y entonces para ese festival de cine invité a Jaime Noguera, que entre otras cosas es el director del festival de cine de Benalmádena. Y cuando llegó allí, él es muy friki de la historia, pero friki a niveles de friquismo tremendo. Me dijo, oye, ¿hay algún museo donde se cuente sobre la guerra entre España y Dinamarca? Y yo me quedé como diciendo, no, digo yo que se te habrás equivocado porque yo he estado aquí estudiando, tengo el grado de tal, he visto muchos museos y yo jamás he escuchado una guerra entre España y Dinamarca. He escuchado algo de unos españoles que estuvieron en Jutlandia, que se quedó un castillo, pero una guerra como tal no. Y entonces me contó esta historia. Nos estuvimos riendo un mogollón de tiempo, comiendo, bebiendo, tal y cual. Y yo le dije, mira, si algún día me vuelvo a España, tenemos que hacer un documental de esto porque va a ser graciosísimo. Y 2 años después me volví para España y nada más volver, el primer proyecto que empezamos a hacer fue ese. O sea, yo hice antes otro proyecto de cine, pero me lié a hablar con Jaime para este y comenzamos a montar el proyecto de la Guerra Más Larga, que tardamos en estrenarlo desde que lo pensamos hasta eso, pues un par de añitos, porque también nos pilló la pandemia por medio. Séme sincero, cuando estabas hablando con Jaime Noguera, es decir, en esa conversación que yo me la voy a imaginar muy a la española en Dinamarca, es decir, todo creo que casa en esta alocada historia, es decir, ¿estabais pensando realmente que iba a haber un esto o era como hacemos muchas veces de, bueno, lo vamos a pasar súper bien, vamos a hacer un documental, no sé qué, no sé cuántos, y no lo tomaste en serio? ¿O ya estaba ahí en serio el momento de, en cuanto vuelva a España lo hacemos? No, yo creo que no. O sea, yo creo que fue la cosa de decir, como vuelva a España lo hacemos, ¿no? Pero sí es verdad que Jaime había escrito un artículo para Strambotic que se había hecho viral y que había funcionado muy bien, ¿no? O sea, él ya había tenido éxito con esta historia. O sea, él me la pasó a mí. Y hablando de este tema, yo le dije eso, o sea, eso tenemos que hacerlo. Y tú sabes, a veces cuando vas con las ideas, con la cabeza, ¿no? Llevas 4 o 5 ideas y de repente es el momento de hacer alguna. Y eso, al volver a España, pues hablé con Jaime y le dije, oye, nos lanzamos tal, yo tengo la cámara, podemos hacer tal. Y encontramos el apoyo también de Huéscar en su momento, ¿no? Que nos abrió las puertas para contar la historia. Hay algunos pueblos que no quieren contar algunas historias, ¿no? Y una vez que quedó claro que esto se iba a hacer con el total respeto y desde el punto de vista histórico, porque
yo creo que el documental está muy en serio, pero por muy en serio que lo cuente, no puedes dejar de reírte, ¿no? Que era lo maravilloso de la historia. Que Hombre, podemos hacer algo súper fundamentado en la historia, pero que sea divertido. Hombre, es que además, es decir, para que la gente sepa de cómo está estructurado el documental, vuelvo un poco a lo que dije, ¿no? Es decir, la primera parte del documental está llena de expertos en historia, Ujú, españoles y daneses, que ujú. cuentan un poco justamente lo que has dicho tú, eso, ¿no? De cómo en Jutlandia había españoles, que hay Sí. gente de tal, y me gusta mucho en el documental, sobre todo cuando... A ver, me gusta todo, pero me apasiona cómo la historiadora danesa no Ujú. me sé los es decir, no me sé los nombres de nadie, ¿vale? Es decir, lo voy a decir ya, Sí, siempre me voy a sí, referir así. Em, Empieza a comentar de que la influencia que tuvo el pueblo español en cosas tan tontas como los naipes, sí. algunas palabras, y me hace mucha gracia el anillo de pedida que le hizo un soldado español, ¿no? A una danesa, algo de eso, que lo hizo Ujú, con hilo y con piezas de su uniforme. ujú. Porque el hilo era de oro, es decir, cuando hemos hablado de una tropa de élite, que esa es otra historia, es decir, es que hay otra historia dentro de la historia que además creo que, no sé si lo dices en el documental o se dice en el cómic, en la presentación, no me acuerdo, ¿no? Que creo que es en el documental, ¿no? Que dice, joder, si fuéramos conscientes de nuestra historia, la evacuación de todos los soldados, porque había, ¿cuánto me dijiste? ¿Cuántos soldados había? 16, 15.000, 15.000. 15.000 soldados. Mm. Es decir, de la evacuación de 15.000 soldados por parte de las tropas británicas para que vuelvan a España a combatir la guerra de independencia contra Napoleón, es decir, Sí, es eso otra historia. lo cuenta Daniel Aquillué, que es doctor de historia, y bueno, que tenía una cantidad de material que, o sea, a mí me hubiese encantado hacer un documental solo sobre la Sí, epopeya de esos soldados, porque lo que pasa también después que no se cuenta en el documental da para otro documental. Sí, O sí, sea, sí, no, yo me es quedé con ganas, ¿eh? Es brutal. decir, Mm, entonces, es decir, lo narra muy bien el documental, es decir, tienes esa parte histórica de, mira, es que esto fue en serio, es decir, mm, todas estas cosas pasaron, y sí me gusta mucho el tono en el que lo manejas, porque es cierto de que no paras de reírte, pero no de reírte tú de la gente que sale, sino ellos mm, mismos lo recuerdan. En el documental me acuerdo mucho del chaval este que fue a Colding sí. de intercambio y se llevó una botella de ginebra o de whisky, pero Sí. entendámonos bien, del más malo que había y la subastó en un autobús y, y volvió con más dinero del que se fue. Eh, y entonces dices, pues es que era así, la mujer del alcalde me parece graciosísima. sí, sí, sí. Pero luego avanzaremos, porque son cosas que el documental tiene que no están en el cómic. Y creo que al cómic le pasa lo mismo. Hay cosas en el documental que están en el cómic que se terminan de completar. Mm. Vale, vuelves a España, os convencéis Jaime y tú y empiezas a lanzar el documental. Es decir, ¿cuáles son esos pasos para empezar a hablar? Porque tienes que hablar con Huescar, ¿no? Sí, Tienes que bueno, hablar con... sí, Jaime había hablado con Huéscar ya. Jaime sí tenía contacto con la que era alcaldesa en aquel entonces, que sale también en el documental, con Soledad Martínez Román. Y nada, y ella le dice, bueno, que nos van a dar su apoyo en la medida que puedan, porque son un pueblo pequeñito, pero humildemente, tal. O sea, empezamos a hablar de que nos dan alojamiento, nos van a apoyar, tal cual. Después hay que decir que cuando llegamos allí a grabar fue brutal el apoyo que tuvimos de todo el pueblo, de las personas y las instituciones, ¿no? Fue maravilloso. Eh, y nada, con Jaime lo que empezamos a hacer fue un plan de a quién podíamos entrevistar. Yo tenía algunas entrevistas de allí de Dinamarca, entre ellas un exministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Para darle un poco de seriedad al tema, porque como te contaba, yo quería que la gente no pensara que esto iba a ser una patochada, ¿no? No iba a ser un documental de jijijaja de dos amigos, sino hacer una cosa seria. Y dije, bueno, voy a buscar un par de personas o tres que nos den el pozo de seriedad y luego, sobre todo, buscar personas que hubiesen vivido aquel momento. Y tuvimos la suerte de encontrar, bueno, aparte de Barberán, que falleció hace un año y medio, 2 años, desgraciadamente, pero en aquel entonces estaba súper lúcido y se acordaba de todo. Gente que eran niños o niñas cuando ocurrió aquella fiesta, gente que eran más mayores, o sea, encontramos gente de todo tipo y fuimos conformando quién iba a hacer cada una de las entrevistas y dónde, ¿no? Porque nos movimos entre Málaga, en la Costa del Sol, que estaban los daneses, Granada, Madrid, Zaragoza. Estuvimos dando vueltas para rodar a la gente y, por supuesto, Dinamarca. Vale. Con Huescar fue, eso me parece muy fácil y tal. Con Colding y con Dinamarca, pues, con tu vida allí, con tus contactos allí, ¿también fue difícil o también fue fácil, como por decirlo de No, alguna manera?
No, fue fácil porque, bueno, para mí Colding, la parte institucional de Colding entró después, porque claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo les cuento esto van a decir, vaya, ya vienen aquí a hacer una cosita de cachondeo, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos grabado las partes españolas y le enseñé un trocito para que vieran el estilo del documental, que vieran cómo iba a ser y tal, e incluso ellos nos apoyaron económicamente. Y hace un par de años estuvimos con los políticos de Huéscar en Colding presentando la película juntos y haciendo un par de días de hermanamiento entre las dos ciudades, ¿no? O sea que ha sido también todo facilidades con ellos. Ya. Perfecto. Yo creo que es el momento, porque ahora estamos hablando mucho de dos ciudades, Kolding y Huéscar, de saber lo que pasó después de que un archivero alertara a los máximos dirigentes de la ONU de que estaban en guerra, ¿no? Porque hay que ponerlo también un poco en un contexto histórico, ¿no? Es decir, estamos en el 82, 83, no me acuerdo ahora mismo. 81, muchas gracias. Que estábamos en mitad de que íbamos a ingresar en la OTAN, es decir, y técnicamente ningún miembro de la OTAN puede estar en guerra con otro miembro de la OTAN. Más allá de que esto es arreglar los papeles, como digo yo, es decir, hay que arreglar los papeles, que se puede, vas tú, firmas una cosa de como estamos en paz y aquí no va a pasar nada, el alcalde se tira un triple, ¿no? Básicamente, creo recordar. Y es que en esta situación, con el gracejo granadino, le dice que él no puede firmar una paz así como así, que hay que hacer algo especial, ¿no? Porque es que si no hacemos una fiesta de algo, no podemos cerrar un trato. Perdón. Mira que decías que no íbamos a hablar de Berlanga, pero es que creo que nos vamos a estar riendo todo el rato, me parece. Porque es que, de verdad, es decir, yo le pensaba, fue un triple del alcalde, es decir, fue un triple que llega. Es que hay muchas cosas, es decir, pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Porque unos periodistas de un diario comarcal van a ver a un embajador que está veraneando y le alertan de la situación y bueno, y todo se va como de madre. Ay, Dios mío, que se me cae la lágrima. Bueno, Román en el cómic retrata un episodio que nosotros dejamos fuera en el documental, que es el de los daneses que vienen a... Ay, eso es buenísimo. También, ¿no? Sí. Bueno, entonces, lo que pasa es que el alcalde se tira un triple y los daneses le ponen un tapón. Básicamente, porque dice, ¿tú quieres fiesta? Pues fiesta vas a tener. Sí. Y ahora... Bueno, hay que decir que yo creo que los daneses salieron más perjudicados que los de Huéscar, después. No, yo creo que ahí salieron ganando los daneses porque tuvieron lo que quisieron. Es decir, a mí lo que me maravilla de esta historia es cómo se mete en el saco, ¿vale? De manera... es decir, voluntaria y a pecho descubierto. Es decir, pues estamos aquí y aquí hemos venido a estar. Luego seguimos contando, vamos metiendo pequeñas pildoritas. En la pandemia. ¿La pandemia os tocó en qué momento? ¿En la grabación o en la producción? En la grabación. De hecho, hay algunas entrevistas de Dinamarca, por ejemplo, las entrevistas de Kolding, yo no las pude hacer allí en persona, porque en Dinamarca la pandemia fue muy suave, entonces no había esas restricciones. Así que yo estaba en mi piso en Madrid encerrado y tenía a mi director de fotografía allí que me enseñaba por un teléfono, mira, el encuadre así, yo, más arriba, más a la izquierda, más para abajo. Madre mía, es que de verdad. El entrevistado se lo hacía con un iPad donde me veía la cara y yo le iba haciendo entrevistas. Ay, Dios mío. Es que hay una... Yo cuando lo leía y veía el documental, de verdad, es decir, hay una historia dentro de esta historia. Es decir, un documental que se graba en mitad de una pandemia. Es decir, claro, yo no me pensaba esto. Yo pensaba que la producción estaba en mitad de la pandemia. Digo, bueno, pues han aprovechado de que están metidos en casa para producirlo elegantísimamente el documental, pero ahora que me cuentas esto me parece maravilloso, es decir, todo lo que pasa alrededor de esta historia. A pesar de la pandemia, ¿no? De hecho, muchas de las fotos de las entrevistas que nos iban haciendo durante el rodaje, porque duró también el rodaje un tiempo, salimos todos con mascarilla, ¿no? Cuando fuimos a entrevistar a la familia danesa que estamos en Málaga, estábamos todos con mascarilla. Ellos no, porque están delante de cámara, pero el equipo estábamos todos con mascarilla, alejados y con todas las precauciones necesarias. Yo siempre lo digo, a ver, cuando digo de esto que me río, decir, la pandemia fue algo muy duro,
A mí me tocó vivirlo, como digo yo, con una niña de 2 años metida en un piso de 80 metros cuadrados. Y aparte del aburrimiento, la sociedad, me quedo con la parte divertida que puedo tener. Es decir, a mi hija llega un momento que estaba como un lobo encerrado y había que inventarla y cogimos una tienda de campaña que se la poníamos en la playita y mi hija empezó a jugar a las casitas en esa tienda de campaña. Es decir, te quiero decir que me quedo con las anécdotas buenas. Prefiero quedarme con las anécdotas buenas en ese sentido. Evidentemente habiendo historias trágicas, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Y se estrena el documental. Se estrenó, creo que tanto en Huéscar como en Coldiz. Pero y en España, en Madrid creo que también se estrenó cerca de la Glorieta de Bilbao. ¿Cómo se llama? ¿El Palafox? Embajadores, en embajadores. Embajadores. Sí. Vale, Sí, pues bueno, lo estrenamos. Es que nosotros, bueno, el documental no estaba 100% terminado cuando lo estrenamos, ¿no? Porque teníamos que, eso, con el problema de la pandemia nos frenó mucho, pero lo estrenamos el 11 de noviembre del 2021 para conmemorar el aniversario. Y allí sí, allí vino toda la gente de la Junta de Andalucía, vinieron toda la parte que además de haber colaborado con el documental, pues le aportaban aquel carácter serio y aquel carácter institucional al asunto, ¿no? Vinieron también daneses, vino un montón de gente. Y luego sí que hemos ido haciendo como varios estrenos, ¿no? Cuando ya se terminó, lo hicimos aquí en los cines Embajadores en Madrid, se puso también en Málaga, lo hemos ido poniendo en algunas ciudades, pero bueno, es muy difícil mover un documental histórico, ¿no? Estuvimos también en Granada, que también se llenó el cine de allí, bueno, en fin, vamos por algunas ciudades. Y luego sí se puso en Colin, en ese evento donde fueron los políticos de Huéscar allí, y fue también como un evento oficial, que también visitamos el castillo y se hicieron varias cosas. Y luego ya pues el documental lo hemos puesto un par de veces a raíz de la celebración del 11 de noviembre en Huéscar, hasta este año que no ha sido el caso. Y ya por eso ahora llega el momento de subir las plataformas para que el público lo pueda disfrutar. Porque aunque el documental lleva unos años, no se pone mala ni la historia histórica, ni el contexto también de querer hablar de una paz, ¿no? Para nada, ¿no? Y además, insisto, el humor que destila el documental me parece que es muy blanco, ¿vale? Que es muy, yo lo llamo espuma, es decir, es muy agradable, es divertido, es cariñoso, es cercano, es decir, un poco creo que lo que tú estabas diciendo, es decir, nos hemos intentado elegir de la extravaganza, de la chabacanería, ¿no? De, fíjate esto, que estuvieron en guerra con Dinamarca, ¿no? Sino de, aquí hay una historia, vamos a contarla bien y es bonita. Bueno, ahora vamos con Román, porque como iba diciendo, el alcalde se tira un triple y los daneses lo recogen. Lo recogen estupendamente, ¿no, Román? Es decir, lo recogen ¿qué pasa? Que básicamente que de la Costa del Sol, le llegan. Es decir, se pensaban que iban a llegar, a lo mejor me equivoco yo, es decir, no, vosotros tenéis más idea, ¿no? Una pequeña comitiva, ¿no? Acompañado al embajador o lo que sea para firmar la paz y 4 fotos. Pero lo que le llega es una pequeña comitiva y 3 autobuses llenos de turistas daneses. 3, ¿no? 6 creo que fueron. 6. 6. Bueno, pues me equivoco yo con los números. 6 autobuses llenos de turistas daneses. O sea... ¿Qué dices tú? Venga, va. Todavía podemos con ellos. Sujétame el cubata. Sujétame el cubata. ¿No? ¿Qué dices? Porque para ganar de fiesta nosotros. El problema es cuando bajan, ¿no? Porque bajan. ¿Y cómo bajan, Román? Pues claro, a ver... para responderte a esto te voy a comentar cómo me entero yo de esta historia. Vale, perfecto, porque era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Sí. Yo fui a Huéscar, al Museo del Cómic que tienen allí, a presentar el cómic que había hecho sobre Miguel Hernández Piedraviva, con Cascaborra, que es la editorial que ha sacado este cómic de Dinamarca, ¿no? Y antes de la presentación, pues estoy ahí hablando con el archivero y con la concejal y tal, y empiezan a contarme. ¿Y qué pasa? Lo mismo que ha estado pasando durante todo el rato que íbamos hablando, que cada dato de información nuevo que llega, te ríes.
y dices, no, ya está, no puede haber otro. Y entonces te cuentan otra unidad de información y te ríes más. Y dices, no puede escalar más la cosa. Y sigue escalando. Y ya cuando ya te cuentan que de repente de esos 6 autobuses empiezan a salir daneses vestidos de vikingos, pues ya dices, venga, va, ya está. Apaga, vámonos. Yo, claro, conforme me iban contando la historia, yo la iba visualizando ya en mi cabeza y iba buscando el tono, iba como si ya quisiera hacer el cómic. Y cuando pasa eso es muy poderoso y hay que abrazarlo y aprovecharlo, ¿no? Pero claro, es que es una locura detrás de otra que con ese colofón de los 6 autobuses llenos de daneses vestidos de vikingos, con sus cascos, con cuernos, sus escudos, sus espadas de madera. O sea, es que era una locura increíble, la verdad que... Yo también se le contaba que este cómic se lo ha dejado a gente del trabajo y tal. Y bueno, cuando se lo han leído, pues me han dicho que se han reído mucho, joder, que qué gracioso, que no sé qué. Todo el mundo me ha preguntado por el documental, porque claro, es Claro. que al principio del cómic se cuenta el documental de Jorge. Se narra un poco por qué Jorge abre el cómic. Y siempre le digo, ¿y no os llama la atención cómo tuvo que ser el que de pronto 6 autobuses de turistas de la Costa del Sol se enteraran que van a ir a invadir Huéscar? Porque son veraneantes, es decir, me explico, ¿vale? Sí, Y me sí. pongo en situación. Es decir, es como si yo estoy veraneando en Gandía, ¿vale? Me llega un WhatsApp en un tiempo en el que no había WhatsApp, ¿vale? Es decir, eso es importantísimo. Me llega un WhatsApp de que hemos quedado que el viernes nos vamos todos los madrileños vestidos de chulapos a la Catedral de Valencia por los jajas, por ejemplo, digo. Y digo, y no hay WhatsApp, es decir, ¿cómo se enteran todo el mundo? Y además, como he dicho antes, con esa flema del norte que parecía todo lo contrario a ser un tío gracioso. Porque es que Pero- tiene muchísima gracia. Es decir, a mí, yo Pero esa, la modernidad de esto, o sea, que hablamos mucho, ¿no? De cómo era España, de tal, de cual, pero digo, o sea, en el año 81 los daneses se marcaron un flash mob, ¿no? Sí. Y el alcalde estaba perfilando su ciudad, estaba haciendo marca ciudad como las luces de Vigo, pues esta ciudad, este pueblo va a ser siempre el de los daneses, ¿no? Estaban Montar- creando una identidad Montaron un salón del cómic en... la Comic Con granadina. Exactamente. Pero además, el tío, es decir, el pueblo de los daneses, es decir, se lo encontró realmente, es decir, porque el tío no se esperaba 6 autobuses llenos Sí. de daneses, es decir, No, vamos, claro. yo no me lo imagino, vamos, es decir, le llegan allí porque un embajador ha dicho que hay un alcalde que ha sido gracioso. Es que, bueno, sí es verdad que los daneses son muy asociativos y entonces esto llega a que el archivero le dice al concejal, yo que sé, tráete un puñadillo de daneses para acá, Sí, es para verdad. Granada. Y él, claro, él lo que hace es tirar de las asociaciones danesas. Pero es que en la Costa del Sol, sobre todo la malagueña, también se aleja a la granadina, ¿no? Se aleja también al interior. Pero en la Costa del Sol hay muchísimos daneses. Y cuando les dicen que hay una fiesta, que pueden ir, que tal, que se va a montar un poquito el cachondeo, pues todos se apuntaron. Porque son muy de los clubes, ¿no? Hay varios clubes daneses y se asociaron todos. Bueno, de hecho iban daneses, iban suecos, iban gente de todo el norte, porque aquello era una fiesta. Era una fiesta. Creo que ya está respondida la pregunta, pero Román, ¿viste el documental antes del cómic? En el momento en el que estabas dibujando el cómic, y si fuese así, añadiste cosas o hiciste cosas un poco a raíz de ver el documental? Pues, a ver, mira, te comento, yo cuando hice esa visita a Huéscar, yo creo que esa presentación fue sábado, pues el lunes por la mañana estaba llamando a mi editor de Cascaborra, porque claro, resulta que yo fui a Huéscar porque la familia del editor es de allí, y entonces me mandó para allá.
Entonces, claro, le dije, mira, me han contado esta historia, la quiero hacer, además la concejala me ha dicho que si lo hago, que, no, que me ayuda y tal, y quiero contar esta historia, o sea que lo hago contigo o lo hago con otro. Y esa misma mañana ya lo tenía todo apalabrado el editor con el ayuntamiento y demás, y para adelante. Pero ¿qué pasa? Que el ayuntamiento se empeñó poco tiempo después en que lo quería tener para el 11 de noviembre, para la fecha del aniversario de la firma de la paz. Y claro, eso era materialmente imposible. Aún así yo lo intenté llegar a tiempo, pero que va, fue imposible. De hecho, fui allí a presentar el cómic en esa fecha, pero no fui a presentar el cómic, fui a presentar lo que llevaba del cómic, que era, pues bueno, más de la mitad, a lo mejor quedaba un cuarto de trabajo todavía. Y claro, en esa situación en la que iba a contrarreloj y con una falta de información considerable, porque claro, no es como si te dijeran, mira, tienes que hacer para dentro de poco un cómic sobre Antonio Machado. Dices, Sí. bueno, pues conozco más o menos su obra, me conozco más o menos su historia, pero tengo que documentarme, pero bueno, ya parto de algo. En este caso no, ni tenía ni idea del pueblo, ni tenía ni idea de su historia, ni de la historia de cómo había escalado todo esto, ni sabía nada de Dinamarca, ni de todo esto, o sea, claro, yo partía totalmente de cero con un tiempo, vamos, muy exagerado, o sea, unos plazos de entrega muy locos. Entonces, no quiero que quede mal Jorge, pero Di la sé verdad, que di la verdad. intenté por medio del archivero y demás, que el archivero me estuvo ayudando mucho, y además nos íbamos cruzando preguntas. Yo le iba preguntando, yo qué sé, si por qué calle entraron los autobuses, dónde pararon, le pasaba incluso capturas de Google Maps, en plan, ¿era aquí? ¿Pararon aquí o eran donde? O sea, bueno, y él junto con el ayuntamiento intentaron conseguir el documental, porque efectivamente no estaba, pero no hubo manera, hasta que al final dije, coño, voy a buscar, voy a contactar yo, y entonces contacté con Jorge. Y claro, le explico lo que pasa, bueno, hablamos por teléfono y tal, le digo, mira, pasa esto, yo entiendo que es una putada que tú te hayas tirado X años rodando un documental con todo el trabajo, el dinero y todo el esfuerzo que conlleva, y ahora venga yo a pedirte el documental para hacer yo mi cómic, ahorrándome todo eso. Pero es que tengo una fecha de entrega loquísima y es que no consigo información, no consigo documentación y no me da tiempo a documentarme. Y sí que es verdad que el documental no me lo pasó porque estaba en un momento en el que se estaba empezando a rodar por festivales y cosas así, y bueno, pues la cosa era complicada bueno, que se pudiera filtrar algo y tal. Pero sí que me pasó, yo le expliqué un poco lo que más necesitaba, qué tipo de información necesitaba y tal, y me pasó unos cortes con extractos de entrevistas que sí que me ayudaron a cubrir los huecos que tenía, aparte de que él mismo me fue resolviendo dudas por teléfono, incluso del tema de lo de la quema del castillo, de todo ese tipo de cosas. La verdad es que desde el principio estuvo muy... bueno, me ayudó mucho, ¿no? Bueno, hasta el punto de que al final pues acabé pidiéndole que me hiciera el prólogo, ¿no? Ha habido ahí una sinergia muy bonita. Sí que es verdad que cuando vi el documental, cuando ya lo pude ver, que fue cuando fui a presentar el cómic en Huesca, lo vimos allí en el teatro. Claro, al final, sí, si hubiera tenido el documental, a lo mejor habría añadido alguna que otra cosa. Puede ser, seguramente. Todo el tema de... Bueno, ahora todo pasado es difícil saberlo, pero todo el tema de, por ejemplo, yo no sabía lo que se cuenta de después de donde termina mi cómic, que es en
en la firma de la paz, pues todo eso de que si se perdieron daneses por el bosque, si no recuerdo mal, ahí de borrachera y que no los encontraban, pues a lo mejor son anécdotas que sí que habría colado o no, porque más o menos el recorrido del cómic estaba trazado y sabía dónde lo quería terminar y según qué cosas habían sido añadidos que lo que hubieran a lo mejor hecho es romper el ritmo y lo que se pretendía hacer. Pero bueno, no sé, sí que es verdad que me gustó muchísimo del documental la mujer del alcalde. Yo creo que eso sí que me lamenté de no haber conocido ese personaje. Porque de haberlo conocido y de haber visto sus partes de la entrevista y tal, de cómo ponían los aperitivos, de no sé qué, todo ese tipo de cosas, algo sí que habría metido de la mujer del alcalde. Eso sí que me pareció genial. De todas formas, es decir, en mi opinión, como persona que se ha podido ver y leer ver el documental y leer el cómic en un corto espacio del tiempo, creo que no, si me permitís, no tocaría nada. Me explico. Se complementa también, se complementa también, es decir, las cosas que aparecen en el documental con las cosas que aparecen en el cómic, porque por ejemplo antes lo decía Jorge, ¿no? Es decir, tú cuentas de manera maravillosa el momento en el que unos periodistas daneses, es decir, es que todo esto, es decir, va a más y tiene como mini historias. Sí, totalmente. Locas por todos los sitios, es decir, porque es que si te pones a recordar cosas, dices, pero si es que esto ¿por qué? Llega un momento, ¿no?, en el que en mitad de que ya ha estallado toda la noticia y se está moviendo todo eso, dos periodistas daneses se van a hacer una operación de reconocimiento en Huesca. Que es lo que digo yo, es decir, por favor, es decir, no seamos más españoles que los españoles, porque es que se levantan por la mañana y se van a ver como, no sé si era una esta de cabras o de gallinas, y se acaban entregando a la Guardia Civil, no, a los municipales, para acabar esposados, pero esposados por propia voluntad. Pónganos ustedes a las esposas, que somos prisioneros. A la foto. Son los únicos prisioneros de guerra, de hecho, en este conflicto. Pero... y yo quería decir una cosita, que es que a mí me encantó leer el cómic, porque muchas de las cosas que yo no había podido meter en la película, ¿no? Por el mismo también ritmo de la película, se habían podido contar en el cómic, ¿no? Yo creo que lo que tú decías de que era un complemento muy bueno. Es que es eso. El cómic cuenta toda esa primera parte de la historia, incluso toda la guerra de espionaje, ¿no? Hay unas historias de espionaje preciosas ahí dentro, ¿no? Que no las vamos a contar, pero hay muchísimo material, que es que cada cosa da para una película. O sea, hay 5, 6, 7 películas, ¿no? Para hacer, y ahí sí se cuenta en el cómic, ¿no? Sí, no, de verdad, es decir, yo me leí primero el cómic, por lo que os dije, es decir, me costó encontrar el documental, tuve que contactar directamente con Jorge, que Jorge me lo pasó, es decir, me quedé sorprendido, es decir, me lo vi 2 veces de seguido y luego ya lo estuve cotilleando, sobre todo para apuntar, para cuando hicimos la primera reseña, apuntar bien los nombres, apuntar ciertas cositas. Pero, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que se complementan, es decir, yo no puedo entender que no veas el documental y no te leas el cómic, como puedo entender que no te leas el cómic y no veas el documental. Y justamente por esa parte, ¿no? Es decir, hay una parte que me parece que es la parte bonita de toda esta historia, que esto no queda en nos fuimos de fiesta, ¿sabes? Sí, totalmente. No, nos fuimos de fiesta, sino que hubo un entendimiento entre un pueblo de Granada y una ciudad de Dinamarca, que creo que Jorge nos podrá decir si es grande o es pequeña o es importante, deja de ser importante, porque yo de Dinamarca poca idea tengo. A nivel de Dinamarca es una de las ciudades medianas, no es de las capitales grandes, es una de las ciudades medianas, pero a nivel de España es muy, muy pequeñita. Claro, es decir, es que estamos hablando de un pueblo de Granada, es decir, que yo tengo amigos en Granada y son muy conscientes de que, bueno, de que viven tranquilos, tal, y se hace un hermanamiento, pero no un hermanamiento en plan de aquí ponemos una placa y ya está, no, es decir, hay un intercambio cultural que creo que, y además eso creo que en el documental queda reflejado de manera igual, con el mismo tono, es decir, con mucho cariño, ¿no? Es decir, lo que contábamos antes, ¿no? Del chico que se fue con una botella de Larios o lo que sea a Dinamarca y sale y la vende por más dinero
del que se había llevado, y luego también los daneses que vienen a Huescar, ¿no? Y Sí. ven un poco la vida de lo que es en un pueblo tal, y que también les enriquece. A mí me parece precioso. Y esas escenas que hay en creo que Román los pone muy bien en el cómic, en la parte final, ¿no? Con esa parte de, creo que es la página 53, no, es la página 53 porque la tengo aquí, ¿no? Con la escena justamente del intercambio, ¿no? De los chicos en Colding y tal, me parece también, Sí, ya fuera de la gracia, me parece tierno. claro. Y creo que es la parte importante de esta historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Mm. Para mí, el cómic, con toda su locura y su cantidad de historias absurdas y tal, para mí no tendría sentido sin esa página, sin esa penúltima página. Yo creo que es la que justifica realmente la historia y la que justifica el haber hecho un cómic de esto. Porque al final, bueno, en general cuando haces una obra, lo suyo es que haya una justificación detrás, un porqué, aunque esté medio sepultado, aunque esté escondido dentro de toneladas de diversión banal, pero creo que al final tiene que tener un porqué, y yo creo que ese porqué se refleja en esa página, en ese hermanamiento y en los frutos que dio esa firma de la paz, ¿no? Ujú. Pero creo que Jorge también lo representa muy bien en el documental. Creo que también sobre el final empieza a hablar un poco justamente con gente que ha hecho intercambio, más Mm. allá de la broma o la gracia de la botella de Larios, pero también hay un tono cariñoso y tierno de, joder, perdón por el taco. Claro, es que Eh, para mí hay como diferentes niveles, ¿no? O sea, la historia es como algo muy grande, ¿no? Hablamos de la historia como algo muy grande, luego tenemos las anécdotas, que es lo que se cuenta, pero por Sí, debajo está ese sentimiento, que para mí era lo bonito, que después la gente haya seguido incluso, aunque haya sido extraoficialmente, han seguido, cuando han hecho esos intercambios escolares, algunos han seguido viajando y conociéndose y viéndose, ¿no? Entonces, que gente de dos puntas totalmente de Europa, que somos aparentemente tan diferentes, que algunos de ellos ni siquiera hablaban bien el idioma, consigan verse, consigan no solo pasar ese buen rato, sino algo más que pasa después, ¿no? Es muy bonito y es lo contrario de la guerra, ¿no? O sea, en la guerra pasas ese mal rato y nunca más te ves, porque o te mueres o te odian, ¿no? Y en esta guerra tan divertida es justo lo contrario. La gente se encuentra, se pelea de broma y después de esto pasan cosas bonitas, ¿no? de hecho, perdona, siguiendo con esto, esto que estamos hablando, otra broma más para rizar el rizo: cuando los autobuses de los daneses entraban en Huescar, se encontraban con un cartel Ay, sí, buenísimo, buenísimo. Mm. eh, danés que decía: atención, aviso especial para daneses, están ustedes entrando en territorio enemigo, si se atreven a seguir avanzando, aténganse a las consecuencias. Huescar, 11 de noviembre de 1809. Y en mi caso el cómic precisamente cierra con una viñeta del cartel que los daneses veían a la salida, que decía: atención, aviso especial para daneses, salen ustedes de una ciudad que siempre les esperará con los brazos abiertos. Huescar, 11 de noviembre de 1981. Yo creo que esa broma, que luego se vuelve tierna, digamos, primero empieza como con un capón, y que termina pues eso, con un abrazo, digamos, por llamarlo de alguna forma. Creo que resume muy bien esta historia, ¿no? Mm. Las dos partes de esta historia. Yo a nivel personal ya no me quedo con eso. Me quedo en el momento en el que, bueno, pongo un poco más, avanzo un poquito más en el cómic. No estoy haciendo un spoiler porque es que no se puede decir. Es una No, no te historia, preocupes. No te preocupes. es una historia entre comillas conocida. Es decir, sabemos cómo acaba. Es decir, nunca hubo una guerra. Mm. Eh, pero hay una parte tierna, ¿no? Que yo creo que ahí es donde el cómic y el documental más se complementan. Porque, por ejemplo, Jorge habla mucho del vino y la importancia del vino que preparan en Huescar para esos 6 autobuses que traen de daneses. Y
Román pone a los niños jugando con las espadas cantilordaneses a pelearse, ¿sabes? Pero a cambiarse, es decir, cosas como muy inocentes, es decir, estás en un pueblo perdido, perdón por los de Huescar, que no quiero Sí, hacer bueno. enemigos, es decir, en un pueblo que nadie sabe dónde está en ese momento, y vas a pasarte unas fiestas y lo que dices, ¿no? Hay unos daneses que se pierden en el bosque, ¿no? Porque se ponen pimplaos de vino. Los niños se ponen a jugar porque los niños se entienden perfectamente, lo sé Claro. por mi hija de 6 años, que se entienden con cualquier niño que sea niño, al fin y al cabo. Mm. Y creo que todas esas escenas, esas pequeñas escenas, me enternecen y dan un poco el sentido que Román antes ha dicho. Es decir, nada de todo esto quedaría una broma, en una broma de mal gusto, por Claro. decirlo de alguna manera, si no hay este cierre final, esta broma final. Esta escena final en la que Sí. todos esos. Que además acaba con otro triple. Otro triple, porque el alcalde de Huesca, no harto de tal, ¿no? Envía el vino de la paz a Reagan ay, Dios mío, a Boris. No, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, vamos a buscar en el cómic. A ver, que lo busco, porque yo Estamos tampoco me acuerdo. Ronald Reagan y. Bueno, es que no pone el nombre. No lo pone. Bueno, al dirigente de la URSS en ese momento. Es decir, que no me acuerdo ahora Sí. mismo. No me acuerdo ahora mismo. Creo que era Khrushchev, no me acuerdo. ¿Khrushchev? No. No me acuerdo quién era. Bueno, San Google os lo dirá en un momento. Entonces, se vuelve a tirar otro triple. Y ya para remate final de la historia, unos meses después o un año después, que alguien me corrija. Brezhnev. Claro, me estaba saliendo Bernet, pero sabía que no era. Brezhnev. Eso. El alcalde se lanza otro triple, manda el vino de la paz con una nota súper conmovedora, y tiempo después cae el muro de Berlín. Y se queda ahí, y me parece el cierre más redondo que puede tener esta historia, porque dice, ¿habrá sido o no habrá sido? ¿Sabes? Es decir, me parece una cosa maravillosa. Tenéis, a ver, quiero que ya entregamos un poquito más en el nivel personal, aunque todo el rato hemos estado en el nivel personal. Es decir, a Jorge, ¿qué es lo que más le gusta del cómic de Román? Escenas, viñetas. Pues a mí, del cómic, lo que contaba antes, ¿no? Que me gusta mucho toda esa parte que puede profundizar en la historia, ¿no? Y que funciona mejor como cómic, que hubiese funcionado como documental. A mí que fuese un documental de estos soporíferos de grados. Pero me gusta mucho esa parte del espionaje. Yo me la leí y la disfruté mucho, porque se ve todo súper misterioso, se ve todo como. Tiene ese cariz tan serio, ¿no? Que luego cambia más adelante, ¿no? Sabemos que vas a contar algo cómico, pero si antes cuentas algo que es muy serio y algo así muy intenso, y a mí toda esa parte del espionaje de las tropas españolas en Dinamarca, cuando están conspirando para ser liberadas. ¿Y Román? ¿Del documental? Pues, hombre, de entrada me gusta, tiro de memoria, porque lo vi hace un par de años o así, pero sí que recuerdo que me gustó mucho el tono, ese tono desenfadado que lleva todo el documental. Tirando de memoria con lo que he dicho antes, me gusta la parte de la mujer del alcalde. Me gusta mucho. Cada vez que aparece en pantalla, se come el documental, lo mastica y se lo traga y dice, y ya está. Y ya que pongan a quien quiera después, porque es que era genial esa mujer y cada vez que sale. Y bueno, también decías antes que algo de que el título del cómic era como el título perfecto. No, perdona, pero el título perfecto se lo llevó este hombre, el de la guerra más larga, y claro, era como, joder, es que el título era ese. Es que con el editor hice un brainstorming ahí de títulos, porque no se me ocurría absolutamente nada que poner más allá de la guerra más larga, pero al final
Te hubiesen dado la lata después, Román, porque a mí me ha escrito un montón de gente que no es la guerra más larga que hubo en no sé Sí, dónde. sí, lo sé. Y yo le Sí, dije bueno, que iba a poner la guerra más larga de Huéscar, pero no cabía. Pero es que deja que la gente no entienda la broma. Es decir, ¿qué quieres que te diga? Sí, la guerra de los 200 años, pues muy bien. Sí, venga, A ver, a mí sí que me gusta mi título al final. Porque todas las demás opciones eran muy aburridas y eran muy tal. Pero sí que es verdad que este tipo de títulos da problemas. El que sea un título tan largo, el que tenga exclamaciones. Por ejemplo, hay mucha gente que lo dice mal. Hay gente que dice, ¿qué pasa con lo de Dinamarca? O ¿qué hacemos con lo de Dinamarca? Lo de Dinamarca siempre se acuerdan, pero la construcción de la frase no. De hecho, yo, la gente que le presta el cómics lo llaman lo de Dinamarca. El cómic de lo de Dinamarca, digo, sí, es lo de Dinamarca, claro. lo de hay que arreglar lo de Dinamarca. Claro, yo digo el de Dinamarca. Yo siempre que hablo en general, digo el cómic de Dinamarca y punto, ¿no? Desde luego, salvo que esté en una entrevista, que tenga que decir el título para que quede constancia y la gente luego lo pueda comprar o cualquier historia, yo digo el de Dinamarca. Yo me llamo Harjo, porque también me gusta opinar, que para eso es mi podcast, y me quedo con la escena de la mujer del alcalde, pero en el momento de los toros. Que el alcalde no sale, porque bueno, es que hace una fiesta y traemos un toro, una vaquilla, para que la toreen. Y viene un torero importante, además, es que creo que viene un torero importante de la época, es decir, y en ese momento de fiesta le dicen que salga el alcalde, y el alcalde no sale. Y saca a la mujer del alcalde, que dice, que está ahí como diciendo, yo salgo una vez y nada más. Yo doy fe de que Carmen es una fenómena en pantalla y fuera de la pantalla. O sea, qué divertido fue. Aparte de acogernos súper cálidamente en Granada, en la casa de uno de sus hijos. Bueno, ha sido una persona divertidísima de compartir después con ella experiencias y me dio pena porque yo pensaba que no la teníamos en la primera lista de invitados, de hecho. O sea, hubiese sido otro documental totalmente diferente. Pero entrevistando a los hijos dijeron, ¿por qué no habláis con nuestra madre? Y dije, pues porque no tenemos el contacto. Ah, pues yo pongo contacto. Y nos montamos ya habíamos terminado las sesiones de grabación y nos montamos una sesión solo con ella y mereció la pena. Hombre. Porque no sabíamos que estaba que lo recordaba todo tan bien, con tanto detalle. Y la forma de contarlo me parece sí. deliciosa. No, sin darle, entendiéndome, sin darle importancia a nada, decir, estaba allí, me sacan a sacar al toro, no sé qué. Y el contrapunto con el marido, ¿no? Que es un señor del 81, que cómo va a salir a tomar al toro, ¿no? Y lo de que dices tú, de que estaba preparando los aperitivos, es decir, algunos que me decían, uy, todo este vino y gratis aquí, ¿no? Sí. El momento ese. Y yo la viñeta, a ver, tengo páginas, tengo historias, pero me sigo quedando, lo hemos hablado antes un poco fuera de micro, tengo una viñeta que a mí me apasiona, que es el balance de fuerzas entre Huéscar y Dinamarca. Porque, bueno, Román antes nos lo ha dicho, ¿no? De que no es, entre comillas, originalmente suya, se la estuvo pensando mucho, ¿no, Román? Sí. Pero me parece que es una obra de arte incrustada, totalmente. Súper bien incrustada, porque, como dice Jorge, es decir, lo redondeas muy bien el chiste, empiezas siempre con un tono serio, tal, anécdotas, y rematas el chiste, pero estupendamente, porque aquí están dos amigos hablando, ¿no? Le pasan un periódico y en el periódico un balance de fuerzas, en las que vemos que por la parte de Huesca tenemos guardias municipales, ¿vale? Es un cabo, como si fuera especial, un cabo, y 7 agentes. ¿Vale? Y por la parte de Dinamarca tenemos 13.000 soldados, 200 tanques, 100 aviones. Estoy aquí medio oscura, no lo veo bien. 400 piezas de artillería y 80 fragatas, con lo cual creo que teníamos podíamos rodearles. Pero el chiste acaba, que a mí lo que me parece soberbio es con uno de los amigos tragando saliva. No, peor, el alcalde.
El alcalde tragando. Es el alcalde que ya se huele, dice, joder. Porque es un poco así, a ver, esto ya es fantasía, ¿no? Es eso, y lo que viene a continuación, la escena que viene a continuación, que La es un escena sueño. onírica. Claro, claro, yo pensé, vale, todo es de coña. No tiene, evidentemente no va a pasar nada, pero claro, yo soy el teniente, iba a decir, el alcalde y, joder, que de repente tengo que cobijar aquí a no sé cuántos daneses y hacer este evento que cualquier cosa puede salir mal, en cualquier sentido. Ya no hablamos de que haya de que haya una conquista de Huéscar por parte de los daneses, sino, yo que sé, cualquier cosa a nivel directamente de administrativo Sí, bueno, de organización pueda salir mal, ¿no? lo que llamaríamos logística. Sí, claro. Bueno, no sé si queréis comentar algo más o estamos aquí un rato charlando, pero le hemos pegado un buen repaso al documental. Totalmente recomendado los dos, por favor. Es decir, id a Cascaborra para pedirlo, a vuestro librero, yo qué sé, naufragar por las redes a buscando el cómic, porque es de verdad una auténtica delicia en todos los sentidos. Y darle mucha caña a Jorge para que lo publique ya en alguna plataforma, ¿vale? Y lo Sí, podamos no, poner. los tiempos no los marco yo solo puedo decir que está preparado para presentarse, pero ya los tiempos los marcan las plataformas. Y cuando son cositas tan pequeñitas y tan independientes, pues te dicen, bueno, de aquí al verano. Entonces, y te tienes que esperar. Yo te Bueno, prometo que en cuanto me entere que está, es decir, no sé cómo lo haré, porque a mí la vida y la real life me come mucho para estar en redes sociales. Te mandaré un correo. Es decir, yo se lo recomiendo a toda la gente que tenga, lo muevo por Twitter, por Facebook, por donde sea. Es decir, lo muevo todo porque es que de verdad es una auténtica maravilla. yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de esto, para recordar que Jorge ya tiene un documental por Netflix rondando. ¿Sí? No sé si hay alguno más, pero al menos que yo haya visto, ya, No, ya es que tiene. el único que está públicamente es ese, sí. ¿Cuál es? Dilo. Pues Dilo, dale, dilo. Román. Esto no estaba preparado. No, es que no me sé el título. Perdona. Se llama Imborrable. Imborrable. Sí. Que Y bueno, también si sois friki del rol y eso, pues también os gustará. Ay, Dios mío, no me digas que es de rol. No, pero tiene que ver No. con la llamada de Tulu, con Lovecraft, con ciertas cositas que a la gente del rol le suelen gustar. Oye, También es una pues- historia de estas un poco difíciles de creer, ¿eh? Y aseguro que, igual que con la guerra más larga, todo lo que se cuenta es cierto. Te juro que lo voy a ver, no sé si hoy, porque hoy ya tengo, hoy termino con vosotros y ya tengo un día movido, pero lo voy a ver y lo muevo. Es decir, palabrita de niño Jesús. No, quería acabar un poco porque he tenido que chamullear un poco con vosotros. No os tengo tan localizados como me gustaría o como debería. Ahora mismo, Román está que acabas de publicar un cómic, ¿no? Sí, en octubre o así salió el último que he hecho, que es... El de la leyenda de una... Estoy hablando de memoria. Memoria de una guitarra. No, ese salió en 2020. ¿No? Ese, sí, de hecho, de ese sí que está descatalogado ya. Ahora el que acabo de sacar es Malos Tragos con un guionista que se llama Angus y que habla un poco sobre el arropiero, aunque no es el cómic no va de él, sino de gente hablando sobre el arropiero. Aprovecha un poco, coméntanos. Y sobre todo porque yo pensaba, error mío para que veáis el nivel que tenemos en estas cosas. Somos muy oldies en ese aspecto. Pensaba que la última era el de memoria de una guitarra, que de hecho ya le he apuntado para ir a pedirlo. Tendré que volver a naufragar por red de segunda mano para encontrarlo. Está por darme en editorial, lo acabo de ver, no es que sea muy listo. Y coméntanos un poquito del cómic, no hace falta que sea. Pues es una cosa un poco extraña, porque lo normal sería hacer directamente un cómic sobre el arropiero y, bueno, sabéis quién es, uno de los asesinos en serie más, de los mayores asesinos en serie de la historia de España, de la crónica negra de los años 70. Bueno, lo lógico,
habría sido hacer eso, un cómic sobre el arropiero o sobre sus crímenes o algún investigador siguiendo la pista de todos los crímenes que cometió, pero Angus lo que plantea en este cómic, que fue lo que me hizo a mí meterme en ello, porque me gustan los retos, es que básicamente es prácticamente una obra de teatro en la que 4 o 5 personajes más o menos estereotípicos, el cura del pueblo, el farmacéutico, el albañil, bueno, el obrero, o el campesino también, pues se reúnen día a día en un bar y van comentando, aparte de las cosas del día a día y de los problemas del día a día, pues van comentando las noticias que les van llegando vía radio, vía periódico y demás sobre el arropiero, que si lo tienen detenido, que si ahora está recreando tal crimen o lo están llevando en avión a no sé dónde para que diga dónde mató a no sé quién, y bueno, y cómo todo eso, ese caldo de cultivo, pues afecta un poco al nombre del pueblo, que se supone que es el pueblo donde nació el arropiero, y cómo se va manchando el nombre del pueblo por ese tipo de noticias, ¿no? Muchas gracias. Ahí va. Pues mira, es decir, he salido con una recomendación donde esperaba otra. Yo ya lo tengo apuntado, ¿vale? Y para la Lebrita del Niño Jesús, que también lo voy a leer y lo voy a comentar. Además, Dolmen últimamente me está gustando mucho lo que está sacando. Jorge, ¿y en tu caso, en qué andas metido ahora? Solo podemos saber. Sí, bueno, yo de audiovisual lo tengo más parado porque hacer cualquier proyecto audiovisual es muy complejo, muy caro y muy ingrato. Entonces ahora estoy más centrándome en mi faceta de teatro. El único proyecto audiovisual que estoy moviendo es un documental que se llama Osai, que ya lo estrenamos el año pasado y seguirá dando coletazos este año. Y ahora acabo de estrenar una obra de teatro que se llama Una tarde con la muerte, que es mi debut como dramaturgo, que la hicimos en Málaga, ahora la hacemos en Madrid y en Valladolid, los días 28 y 29. 28 y 29 en Madrid. El 28 está todo agotado, pero el 23 presentamos el libro en la librería Sin Tarima. Y luego el 29 lo pondremos en Valladolid y ya, Dios mediante, haremos gira la temporada que viene, ¿no? Si hay... el 23 a mí no me pillas porque es mi cumpleaños y ya está todo. Y no ya está todo reservado. Cuando estéis en Madrid, avisarme. Sí. Si no te importa. Sí, claro. Y luego estoy acompañando al gran actor Pedro Casablanc de gira, que con un recital que tenemos sobre textos de Bécquer y Quevedo, donde él recita poemas y textos de amor y muerte, y yo le pongo música en directo que va desde los temas electrónicos hasta el heavy metal. Hacemos un poquito de todo en directo. Es una cosa muy, muy curiosa, pero que ya llevamos más de un año girando y funciona muy bien. Bueno, pues Jorge, Román, ha sido un placer hablar con vosotros. Insisto, Igualmente. No sé si queréis hablar, es decir, más, si queréis comentarme algo más. La historia de Huéscar me parece deliciosa, es decir, como hemos dicho al principio, también al cabo, es berlanguiana en todo, desde el principio hasta el final. Y vosotros creo que habéis sido los mejores representantes de la historia, en formatos además que posiblemente nadie se imaginaría, es decir, en un documental, ¿vale? En un documental gracioso y en un cómic maravilloso, en un cómic maravilloso en todos los sentidos. Ha sido un placer teneros aquí. Espero seguir sabiendo de vosotros, ¿vale? Yo ya me he apuntado el cómic del arropiero, Malos Tragos. Y Jorge, espero poder ver justamente el documental que me habéis recomendado de Netflix, ¿vale? Y la obra de teatro, que también me gusta. Sí. Nada, pues que nos encantado. Veamos. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Desde la redacción, un llamado a las armas. El Cornetín de Gondor aquí se transforma. Jefe Kakain, Aaron Lee, Max, Pacheco, Caso, Taco, Ainu, sí. Somos frikis, sí, pero con pasión. Navegando en la red sin solución. Siempre al margen de la noticia. En nuestro blog y podcast sin primicia. Verso.
Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Somos frikis, sí, pero con pasión, navegando en la red sin solución, siempre al margen de la noticia, en nuestro blog y podcast sin primicia. Verso. De Tolkien a Star Wars, de cómics, anime, en nuestro universo geek todo cabe. Analizamos, debatimos sin parar, con cada episodio un nuevo lugar. Pacheco con sus teorías, Rimax con su humor, Aaron y Karim siempre juntos sin temor. Taco y Ainu, la dupla rolero creativa, Ocasur, el maestro siempre motivativa. Somos frikis, sí, pero con pasión, navegando en la red sin solución, siempre al margen de la noticia, en nuestro blog y podcast sin primicia. Verso, el cornetín de Gondor.